vesícula y se adhiere al abomazo o al intestino delgado, es los lugares donde se puede encontrar. Ya después pasa al E4 y su siguiente fase pues ya es adulto, que es donde empieza a reproducirse y alimentarse. Pues este parásito desparasita. Bueno, gracias a Dios pues los animales no estaban tan llenos de carga parasitaria, entonces pues se trató con doramectina y pues su dosis fue 1 ml por cada 50 kilogramos. En la producción acuícola pues en mi semana encontramos que el estanque número 4 presentaba altos niveles de amonio porque anteriormente no se había regulado la relación carbono-nitrógeno, que es importante en la producción de biofloc, y tocaba suministrarle, o sea, aplicarle melaza como para mantener esa relación. Eso se llevó a cabo con unas fórmulas que pues es lo común, y al final aplicamos 257 gramos de melaza al estanque 4 para poder regular el amonio. El amonio pues nosotros no se alcanza a ver, es de un color muy oscuro, tenía 8 partes por millón, el cual como para la producción de estos animales debe estar en un rango de 0,25 a 0,50. En la producción acuícola nosotros recibimos 102 pollos
pues en su herida se desinfectaba con yodo, se lavaba antes yodo y después Bernamil y ¿sabes? El ternero pues incluía pues su pronóstico era reservado malo porque no se encontraba mejoría. Se volvió a tomar un examen de parámetros donde la creatinina y el PUN seguían altos, habían disminuido en la primera vez, pero pues ya nos dimos cuenta que había un daño renal sí o sí, porque el animal pues ya se le veía la zona necrosada, se veía que seguía con incontinencia, pero en su ombligo, y la zona peniana se encontraba inflamada. Entonces, pues su tratamiento fue como masajear con agua caliente para ver si se podía expulsar, o sea, como ayudarle a expulsar la orina, pero no se dio porque el animal pues seguía acumulando, seguía muy apático, su alimentación bajó muchísimo porque ya definitivamente no mamaba. Y pues nada, el animal muere por una falla multisistémica, por una septicemia, y pues es contaminado por una bacteria porque el animal había días donde se encontraba postrado y no se paraba. Entonces, según nuestra necropsia, como futuros médicos, pues determinamos que la bacteria como que oportunista fue Fosibacterium necrobus. Y pues esta fue la parte donde se hizo la cirugía. Se encontraba muy necrosado, ya tenía un olor muy fétido y bueno, y como trabajo grupal, pues nosotros pues como que todo se evidenciaban en los registros, se arreglaron los salones, se hizo foto de lombricultivo, se arregló el vivero y se ordenó para el galpón. Gracias. Según los ovinos, según el cocodrilo que hicieron, implementaron la desparasitación. Sí, señor. ¿Sí? ¿Hicieron famacha? Sí, señor. ¿Cómo está? Estaban pálidos. Estaban un poquito pálidos. ¿Por qué tuvieron la medicina? Pues según mi conocimiento, ese desparasitante como primero, como en su tabla de recomendaciones aparecía como que el primer parásito era Trillus trongylus. Entonces simplemente me basé por eso. No por nada. ¿Sabes cómo actúan las medicinas? Pues inhiben el GABA. Que es una avermectina, hace parte de las avermectinas, es familiar de la ivermectina, ¿sí? ¿Y qué contraindicaciones hay con las avermectinas? Pues una de las contraindicaciones es anogestantes, anoterneritos, y no otra. Pero las avermectinas está siendo repartida la utilización de todas las avermectinas precisamente por la resistencia que hay, ¿sí? Pues que no se degradan, pueden generar un daño hepático también, un daño renal, porque ellas no se desdoblan bien a nivel hepático y el animal se está eliminando tal cual. ¿Bien? Usted dijo que actualizaron los registros, ¿no es cierto? Cuando uno actualiza los registros, ¿para qué es? ¿Para qué actualiza los registros? ¿Analizaron esos registros con los anteriores? Sí, ¿Y señor. qué observaron? ¿Observaron que había mejoría? ¿Se echaron para abajo los animales? ¿Qué observaron? Pues en la producción ovina como tal, pues no se habían reactualizado los animales que habían fallecido la rotación pasada, seguían esas rotaciones, ese inventario muy descuadrado. Se conoció que hay mamás, o sea, ovinas que son mamás gemelar, pero no se tenía presente, entonces se identificó cuál es la mamá gemelar. También pues hubo ganancia de pesos, pues mínima, pero hubo ganancia de peso de algunos de los... Porque cuando ahora le dicen actualice, a nosotros nos gustaría, o a mí me gustaría mirar qué fue lo que encontraron, ya con respecto a los otros, no solo actualizar
actualicé porque parece que la actualizar. ¿Qué crees usted que pasa con un amonio en los peces de 8 partes por millón? Pues es tóxico, eso no le permite que los animales se alimenten, baja su producto, o sea, su conversión. No, o sea, un pH, un amonio de 8, el animal se muere. Eso es un amonio muy altísimo. El animal no tiene cómo contrarrestar las concentraciones tan altas. Si vemos que la concentración de amonio es de 0.25 máximo, por ahí. Bueno, una tilapia puede aguantar 2 partes por millón. Sí, pero este 8 ya le meto ahí en 8 un animal y se me jode. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no tiene. Acuérdense que el amonio hace parte del metabolismo de las proteínas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El animal empieza a haber un proceso de intoxicación a nivel sanguíneo de los compuestos microorganizados altos, ¿sí? A nivel de sangre. ¿Sí? El amonio y los nitritos generan amoniotoxicosis o nitritotoxicosis. Y ahí el animal se nos va. ¿Listo? Ahí viene cuando estamos hablando del huraco, que el animal dice que tenía falla renal, ¿no es cierto? Porque utilizaron el trimetoprim sulfa. El trimetoprim sulfa es uno de los antibióticos que están contraindicados cuando yo tengo una falla renal. ¿Por qué? Porque es una sulfadiazina y un trimetoprim y eso es lo que me va a generar más daño. Más, claro, porque es más difícil poder metabolizar ese trimetoprim sulfa a nivel renal. Pues ese trimetoprim sulfa se hizo antes de tomar el parámetro para ver cómo estaba su riñón. O sea, los parámetros. O sea, Sí, la embarramos y ya no le digamos que la embarramos. Sí. La lidocaína la aplicaron subcutánea, decía lidocaína subcutánea. O sea, ustedes lo que hicieron fue aplicar subcutánea y eso se llama infiltración. ¿Sí? Porque parece que las vías de administración, las vías de administración es subcutánea, y cuando yo aplico subcutánea supuestamente es para que me haga un efecto sistémico, ¿sí? Pero una infiltración es diferente cuando yo estoy haciendo una anestesia local. Entonces, para que tengas el término claro, que es infiltración de lidocaína. Y finalmente la bacteria que encontraron, ¿cuál fue? Después de que hicieron cultivo para determinar su bacteria. No, como tal cultivo no, sino simplemente me puse a leer literatura y encontré que esa era como una de las bacterias más oportunistas que se pueden causar en los animales y pues como el animal se encontraba cada rato pues, echado, como la bacteria más oportunista, la verdad no estoy seguro. Pero bueno, cuando tú coloques otra vez, no coloques algo que por mi literatura, porque bueno, puedo ir a estudiar, bueno, probablemente esa fue, pero no la bacteria, estás afirmando que la bacteria fue su bacteria. No sabemos si puede ser otra bacteria, una salmonella, clostridium, ¿sí? Puede haber sido otra bacteria. Y vuelve por unas 2 diapositivas atrás, otra página. Cuando un aporte a la pregunta que se puso Alexander, cuando dice que actualizaron tablas, registros y tomaron datos, la idea es que nos permita a nosotros visualizar esos datos. Ahí le está dando más importancia a las imágenes y la tabla desde aquí no se ve absolutamente nada. No sé de qué es esta tabla y nosotros queremos conocer y ver qué información está allí registrada para poderla analizar. Ese recorte de imágenes es un registro de qué? De ganancia de peso de los animales en su semana. Y ese dato está tomado día, semanal. El dato se tomaba día y se calculaba semanal. Pues sí, la verdad no se alcanza a ver, pero entonces se hizo una tabla para que cada estudiante en cada semana registrara el día, cuántos gramos suministraban los animales de alimento. ¿Cuántos sabes pesaron? Cuando me las entregaron, que había 102, pesamos el 10%. Y de registrar ese dato, ¿cuál fue entonces la ganancia de peso? Eso fue
No, pero en esta semana, En la primera semana apenas llegaron los pollitos, se pesaron 11 animales y eso pesaron. ¿Sí me entiendes? Y ya finalizando esa primera semana los pollitos se encontraban en... En la misma semana hizo los dos pesos iniciales que eran en la misma semana de 800. No, o sea, digámoslo así, llegaron los pollitos el 20 de febrero y yo recibí los pollitos el 28 de febrero. Entonces, el 20 de febrero pesaron 61 y el 28 de febrero 837 gramos. o sea, en una semana ganaron 800 gramos. No, una semana más, dos. En tres semanas. Por eso, llegaron el 20 de febrero y tú los pesaste el 28, o sea, 8 días. Eso quedaron mal. No, eso llega. Yo lo recibí. No, ahí quedaron mal, sí. No, fueron 3 semanas después. Fue como uno llegó. Llegamos nosotros el 5 a la vitrina, como el 8 o 9 de febrero. Sí, no tiene lógica. Es 10 de febrero, sí. Sí, la verdad la tabla se ve muy chiquita y no se alcanza a ver bien. Eran 18 días. Porque es que en las próximas presentaciones las fotos son, o sea, a no ser que se vayan a explicar o tengan alguna finalidad en la presentación, ahí se convierten en, esta vez haciendo distracción, porque realmente lo importante que era la tabla, los datos de la tabla, en lo que colocaste ahí más pequeño. Pero desde aquí no se alcanza a ver absolutamente nada de información, no podemos, y queremos saber si realmente la ganancia de peso correspondía, por ejemplo, con según el manual de la línea genética. ¿Qué línea genética era? Ya sabes. Porque me imagino que tenían el manual, la guía genética, y estaban viendo según la casa comercial cómo era ese curso de crecimiento de las aves. Me imagino, y si estaban por arriba o por debajo. La verdad, la línea genética no me acuerdo, pero sí se ¿Qué línea llevaba. genética se maneja en la ave de nuevo? La verdad, me confundía, no sé si la arroz. No, o sea, esa es. No, pues no sé. No, no. La pone la primera. En esta hora anterior. Ahí. Cuando, bueno, son solo sugerencias, que recuerdo a las recomendaciones del doctor Andrés, y es que esa presentación que trae hoy es solo para que hay pegadita de 10 centímetros de distancia. Para nosotros no va a funcionar para nada. Profe, no le entendí, señor. Que la diapositiva. La presentación que hoy trae es funcional solo para usted, para nosotros no sucede nada. ¿Sí? Y la idea es que sirva para todos. Pues están muy cargadas las diapositivas, demasiado cargadas. Entonces hay una norma, ¿no? De Gana 24, si va a poner una fotografía, esa fotografía tiene que tener un nombre, un autor y una explicación corta de lo que es. ¿Sí? Usted dice que dice inventario, plan sanitario, manejo clínico de medicamentos, ¿sí? Pero yo la verdad no, en el desarrollo de la presentación no, por ningún lado. O sea, nos puso por